Una desaparición que nadie supo explicar. Un sacerdote cercano, respetado y sin enemigos conocidos. Y un final que sacudió no solo a una parroquia, sino a todo un país. El padre Ernesto salió de su casa como cualquier otro día. Horas después, el silencio. Días más tarde, una noticia que estremeció a México y a la Iglesia. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue un crimen común? ¿O hay algo que todavía no se quiere decir? En este video vamos a recorrer los hechos confirmados, las contradicciones y el detalle final que cambió por completo la forma de entender este caso. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Quédate hasta el final, porque la última revelación te va a dejar impactado y te hará ver este caso con otros ojos. El padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis no era un hombre lejano, ni una figura distante para su comunidad. Era alguien que caminaba las mismas calles, que conocía los rostros, las historias y los miedos de quienes vivían a su alrededor. Un sacerdote de 43 años que había decidido ejercer su ministerio desde la cercanía y no desde el resguardo, sirviendo en la parroquia de San Isidro Labrador, en el Estado de México, en una región donde la fe convive diariamente con la inseguridad, pero donde él nunca se permitió vivir con miedo visible. Quienes lo trataban coinciden en que no evitaba salir, no cambiaba rutas, no se escondía, porque creía que un pastor debía estar donde estaba su gente, visitando enfermos, escuchando problemas familiares, acompañando a jóvenes y ancianos, incluso cuando el entorno no siempre era seguro. Su rutina era conocida. Salía temprano, atendía asuntos pastorales, respondía mensajes y mantenía comunicación constante con feligreses y familiares. Por eso, cuando dejó de contestar llamadas, el silencio comenzó a sentirse extraño, inquietante, fuera de lugar. Nadie recordaba un solo día en el que el padre Ernesto hubiera desaparecido sin avisar. Esa ausencia repentina no solo rompió una rutina, rompió una sensación de certeza, porque si alguien como él, cercano, visible y siempre presente, podía desaparecer así, entonces nadie estaba completamente a salvo. Su figura representaba más que un sacerdote. Era un punto de equilibrio en una comunidad acostumbrada a la incertidumbre, alguien que mediaba conflictos, organizaba apoyos y sostenía la esperanza en zonas donde el Estado muchas veces no llegaba. Y justamente por eso, su desaparición encendió una alarma silenciosa, una pregunta incómoda que pocos se atrevieron a decir en voz alta. ¿Qué tan peligroso se ha vuelto servir sin esconderse? Este capítulo no trata aún de su muerte, sino de algo más inquietante, de la fragilidad de quienes eligen no esconderse en un país donde la violencia no siempre avisa, porque antes de convertirse en víctima, el padre Ernesto fue, durante años, un símbolo de presencia, de valentía cotidiana y de una fe que decidió no esconderse, incluso cuando el riesgo estaba ahí, observando en silencio. El 27 de octubre comenzó como cualquier otro día en la vida del padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis. Salió temprano de su domicilio con la intención de atender asuntos pastorales, una rutina conocida por quienes convivían con él y que nunca había generado preocupación. Era habitual que se desplazara a distintos puntos del Estado de México para cumplir con compromisos de la parroquia, visitar personas o resolver gestiones relacionadas con su ministerio. Nada en esa mañana indicaba que algo fuera distinto. Sin embargo, después de ese momento inicial, el silencio se instaló de forma inquietante. Las horas pasaron y no hubo mensajes, ni llamadas, ni respuestas. Una ausencia que rápidamente llamó la atención de familiares y feligreses, porque el padre Ernesto siempre mantenía comunicación constante. Avisaba si se retrasaba y jamás desaparecía sin dar señales. Al caer la tarde, la preocupación dejó de ser una sospecha y se transformó en una certeza incómoda. Algo no estaba bien. La comunidad comenzó a moverse por su cuenta, recorrieron calles, hicieron llamadas, preguntaron en hospitales y delegaciones.
mientras el reporte oficial de desaparición activaba a las autoridades. Su fotografía empezó a circular en redes sociales, acompañada de mensajes de súplica y esperanza. Cada publicación era una forma de resistirse a aceptar lo peor. Las misas se convirtieron en espacios de oración colectiva, donde el miedo y la fe se mezclaban en silencio. Conforme avanzaban los días, la incertidumbre se volvió más pesada, porque no había pistas claras ni avances visibles, solo preguntas sin respuesta. La desaparición de un sacerdote no es un hecho común, y por eso cada hora sin noticias amplificaba la angustia. No solo se buscaba a una persona, se buscaba a un referente comunitario, alguien cuya ausencia dejaba un vacío inmediato. Este capítulo marca el punto exacto en el que la historia dejó de ser una preocupación privada y se convirtió en una herida pública. Porque cuando un pastor desaparece sin explicación, la pregunta ya no es solo ¿dónde está?, sino ¿qué clase de país permite que alguien así se esfume sin dejar rastro? El 1 de noviembre, cuando la incertidumbre ya había desgastado a la comunidad y el silencio se volvía cada vez más insoportable, ocurrió algo que marcó un punto de quiebre en la historia. La diócesis de Cuautitlán emitió una alerta pública por la desaparición del padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis, una decisión poco común y cargada de significado, porque dentro de la Iglesia este tipo de comunicados no se toman a la ligera. Un sacerdote desaparecido no es solo un caso más, es una señal de alarma que sacude a toda la estructura eclesial. El mensaje se difundió rápidamente entre feligreses, parroquias vecinas y medios locales, confirmando oficialmente lo que muchos temían, pero nadie quería aceptar. El padre Ernesto estaba desaparecido y no había información clara sobre su paradero. La alerta no solo pedía la colaboración urgente de las autoridades y de la sociedad civil, también evidenciaba la vulnerabilidad de quienes dedican su vida al servicio pastoral en regiones marcadas por la violencia. Para muchos fieles, ver el nombre de su sacerdote en un comunicado oficial fue un golpe emocional difícil de procesar, porque transformó la esperanza silenciosa en una preocupación nacional. Las campanas ya no sonaban solo para llamar a misa, sonaban como un llamado a la conciencia. La Iglesia, al hacer pública la alerta, buscaba proteger a su pastor, pero también enviar un mensaje más amplio. Nadie debería desaparecer por cumplir una labor espiritual. Conforme la noticia se expandía, comenzaron a surgir preguntas incómodas. ¿Por qué un sacerdote? ¿Qué tan expuestos están quienes trabajan cerca de la gente? ¿Cuántos casos similares han quedado en el olvido? Esta alerta convirtió la desaparición del padre Ernesto en un símbolo de algo más grande, de una realidad que muchos prefieren no mirar. Porque cuando la Iglesia rompe el silencio de esta manera, no solo busca encontrar a uno de los suyos, también está advirtiendo que el miedo ya ha cruzado un límite peligroso, uno donde ni siquiera la fe ofrece protección. Durante varios días no hubo señales claras, solo hipótesis y caminos que se cerraban uno tras otro, hasta que un dato aparentemente menor cambió el rumbo de la investigación. El vehículo del padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis fue localizado con dirección al estado de Hidalgo, lejos de su rutina habitual y fuera de cualquier trayecto lógico relacionado con su labor pastoral. Ese hallazgo activó nuevas líneas de búsqueda y confirmó que la desaparición no había sido un simple extravío. El automóvil no estaba donde debía estar, y eso indicaba intervención de terceros. A partir de ahí, las autoridades comenzaron a reconstruir un recorrido fragmentado, apoyándose en cámaras, testimonios y registros indirectos. Cada avance abría una puerta más inquietante que la anterior.
El rastro llevó a la presencia de una motocicleta que acompañaba al vehículo, un detalle que en un inicio parecía secundario, pero que terminó siendo clave. La investigación condujo hasta un domicilio en el municipio de Tultitlán, donde se solicitó una orden de cateo. Cuando los agentes ingresaron al inmueble, el escenario dejó claro que ya no se trataba solo de una búsqueda. En el lugar fueron halladas pertenencias del sacerdote, entre ellas prendas litúrgicas y objetos personales, elementos imposibles de explicar sin una conexión directa con su desaparición. También se localizaron indicios que apuntaban a violencia, rastros que sugerían un intento deliberado de ocultar lo ocurrido. En ese momento, la esperanza comenzó a romperse, porque cada objeto encontrado acercaba la investigación a una verdad mucho más oscura. El rastro que se había seguido con cautela ahora conducía directamente al horror, y aunque aún no se había confirmado el peor desenlace, el caso ya había dejado de ser una desaparición para convertirse en algo que nadie quería nombrar en voz alta. Una historia donde cada paso revelaba que el tiempo no estaba jugando a favor de la verdad ni de la justicia. El 11 de noviembre, en una zona apartada y de difícil acceso del municipio de Nextlalpan, la búsqueda llegó a su punto más doloroso. Tras recibir información clave, agentes y peritos se desplazaron hacia un lugar conocido por su escasa iluminación y su entorno hostil. Un sitio donde el abandono parece parte del paisaje. Ahí, entre aguas negras y terreno irregular, fue localizado un cuerpo envuelto en cobijas y asegurado con cuerdas. Una escena que desde el primer momento dejó claro que no se trataba de un hallazgo casual. El área fue acordonada mientras los especialistas iniciaban los trabajos forenses bajo la mirada distante de vecinos que, sin acercarse, ya intuían la gravedad de lo que estaba ocurriendo. El silencio era espeso, interrumpido solo por indicaciones técnicas y el sonido del agua. Cada minuto confirmaba que la esperanza que aún sostenía a la comunidad se estaba desvaneciendo. Tras varias horas de análisis, llegó la confirmación que nadie quería escuchar. El cuerpo correspondía al padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis, el sacerdote que había sido reportado como desaparecido días antes. La noticia se propagó rápidamente y transformó la angustia en duelo. El hallazgo no solo cerró una búsqueda, abrió una herida profunda en la comunidad y encendió alarmas a nivel regional, porque la forma en que fue encontrado el cuerpo evidenciaba un intento deliberado de ocultamiento, un crimen que no buscó ser descubierto de inmediato. La escena hablaba por sí sola. No fue un accidente ni un hecho improvisado. Fue una acción pensada para desaparecer a una persona y ganar tiempo. Mientras los peritos levantaban evidencias, el nombre del padre Ernesto ya recorría medios y redes sociales, convertido en símbolo de una tragedia que iba más allá de un solo caso. Ese lugar, hasta entonces desconocido para muchos, quedó marcado como el punto donde la incertidumbre terminó y comenzó la exigencia de justicia, porque el hallazgo no solo confirmó una muerte, confirmó también que la violencia había alcanzado, una vez más, a quienes dedican su vida a servir sin protección. Con el avance de la investigación, llegaron también los primeros nombres. 2 personas fueron detenidas y presentadas ante la autoridad judicial como presuntos responsables del asesinato del padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis, María Fernanda y Brandon Jonathan, este último con antecedentes penales, ambos capturados en operativos coordinados que buscaban enviar un mensaje de control y avance en el caso. Sin embargo, lejos de traer calma, las detenciones abrieron una nueva etapa marcada por preguntas y contradicciones. Las autoridades informaron que existe una tercera persona implicada que permanece prófuga, sobre quien pesa una orden de aprehensión activa, un dato que dejó claro que la historia aún estaba incompleta. Según la versión oficial,
El padre Ernesto habría llegado a un domicilio el 29 de octubre, acompañado de una mujer, donde ya se encontraba Brandon Jonathan, y habrían convivido durante varias horas antes de que ocurriera la agresión fatal. Una narrativa que rápidamente generó incomodidad entre feligreses y personas cercanas al sacerdote, quienes cuestionaron públicamente esa versión, asegurando que el padre Ernesto no consumía alcohol ni sustancias prohibidas y que difícilmente se relacionaría voluntariamente con personas vinculadas a ese entorno. Estas dudas no fueron menores, porque no se trataba solo de defender su imagen, sino de entender por qué un sacerdote terminó en un lugar y una situación que no encajaban con su vida conocida. Además, el proceso posterior al crimen, el ocultamiento del cuerpo, el traslado, los amarres y la logística empleada, parecían demasiado elaborados para un hecho fortuito, lo que llevó a investigadores a considerar que no todos los involucrados habían sido identificados o que algunos intentaron proteger a otros. La posibilidad de un encubrimiento comenzó a tomar fuerza, así como la hipótesis de que el padre pudo haber sido citado bajo algún pretexto o haber presenciado algo que no debía. Mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas y cerrando líneas de investigación, las dudas siguen flotando, porque cuando un caso presenta tantas inconsistencias, la pregunta ya no es solo quién fue detenido, sino qué partes de la historia aún no se han contado, y si la verdad completa todavía está esperando salir a la luz. A medida que las piezas comenzaron a encajar, la investigación se enfrentó a una pregunta incómoda que ya no podía ignorarse. ¿Este fue realmente un crimen común? ¿O hay algo más detrás de la muerte del padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis? Las autoridades reconocieron que varias líneas de investigación permanecen abiertas, especialmente por el contexto de la región donde ocurrieron los hechos, una zona marcada por antecedentes de actividades ilícitas y dinámicas de violencia que no siempre salen a la luz. El nivel de organización mostrado después del asesinato, el traslado del cuerpo, la elección del lugar para abandonarlo y la intención evidente de retrasar su identificación no encajaban del todo con una reacción espontánea. Estos elementos comenzaron a alimentar la hipótesis de que el sacerdote pudo haber sido involucrado directa o indirectamente en una situación que iba más allá de un conflicto personal. Investigadores no descartan que el padre Ernesto haya visto o sabido algo que no debía, o que se negara a colaborar con personas o grupos que buscaban aprovechar su posición dentro de la comunidad. En contextos así, los sacerdotes suelen convertirse en testigos incómodos o en obstáculos para intereses criminales, especialmente cuando acompañan a víctimas, median conflictos o se niegan a guardar silencio. Aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente, su sola existencia revela la complejidad del caso, porque explica por qué el encubrimiento fue tan meticuloso y por qué algunos participantes podrían haber intentado proteger a otros. La investigación también analiza si hubo manipulación de la escena o versiones construidas para desviar la atención, lo que reforzaría la idea de un crimen con múltiples capas. Este capítulo no afirma culpables ni teorías definitivas, pero plantea una realidad inquietante. Cuando la violencia alcanza a un sacerdote de esta manera, rara vez se trata de un hecho aislado, y la pregunta que queda flotando es si la verdad completa podrá salir a la luz en un entorno donde el miedo, el poder y el silencio suelen ir de la mano. El asesinato del padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis no ocurrió en el vacío, ni puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de una realidad más amplia y dolorosa que México arrastra desde hace décadas, una violencia persistente que ha alcanzado incluso a quienes dedican su vida al servicio espiritual. Una cifra que por sí sola estremece, pero que podría ser mayor si se consideran los casos no denunciados o aquellos que quedaron atrapados en la impunidad.
Estos crímenes se han registrado en distintos estados, tanto en comunidades rurales olvidadas como en grandes zonas urbanas, lo que demuestra que ningún territorio está completamente a salvo. Los motivos detrás de estas muertes son diversos y complejos. Algunos sacerdotes fueron atacados por denunciar abusos, acompañar a víctimas o defender a comunidades vulnerables. Otros por negarse a colaborar con grupos criminales o por convertirse en figuras incómodas debido a su influencia social. En muchos casos, el simple hecho de estar cerca de la gente los coloca en una posición de riesgo. La impunidad agrava aún más este escenario, porque en una gran cantidad de expedientes los responsables nunca fueron identificados ni llevados ante la justicia, enviando un mensaje silencioso pero contundente. Matar a un sacerdote puede no tener consecuencias. Este contexto ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el ministerio sacerdotal, donde la sotana no protege y la fe no es un escudo. Los sacerdotes, además de su labor religiosa, suelen ser mediadores, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, roles que los colocan en la línea de fuego de quienes buscan controlar territorios a través del miedo. El caso del padre Ernesto reabre una herida colectiva y obliga a mirar más allá de una sola historia, porque cuando una violencia se repite una y otra vez, deja de ser coincidencia y se convierte en un síntoma, un recordatorio de que el problema no es solo quién murió, sino por qué este tipo de muertes siguen ocurriendo sin que el país logre detenerlas. La noticia del asesinato del padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis cayó sobre la comunidad como un golpe seco, difícil de asimilar, porque no solo se trataba de una muerte violenta, sino de la pérdida de alguien que formaba parte de la vida cotidiana del barrio. Desde ese momento, el ambiente cambió. Las calles se volvieron más silenciosas, las miradas más pesadas y las conversaciones más cortas. La iglesia, que antes era un espacio de encuentro y consuelo, se transformó en un lugar de duelo permanente, donde las velas encendidas y las oraciones compartidas intentaban llenar un vacío imposible. Las campanas ya no llamaban a misa con alegría, ahora marcaban el luto de una comunidad herida. Familias enteras se reunían en pequeños grupos buscando consuelo mutuo, recordando gestos, palabras y momentos que hoy adquieren un valor aún mayor. Los niños preguntaban por qué el padre ya no estaba, mientras los adultos evitaban respuestas que no sabían cómo explicar. Porque el padre Ernesto no era solo un sacerdote, era un mediador en conflictos familiares, un apoyo para los enfermos, un acompañante para los jóvenes y un refugio para quienes no encontraban ayuda en ninguna otra parte. Su labor iba más allá del altar, estaba presente en la vida real de una comunidad marcada por la pobreza y la violencia. Su ausencia dejó al descubierto una fragilidad profunda, la sensación de estar más solos y más expuestos, pero también despertó una fuerza colectiva inesperada. Vigilias, misas, caminatas silenciosas y mensajes de despedida comenzaron a surgir como una forma de resistencia, de decir que su vida no sería reducida a una nota roja. El dolor compartido fortaleció la unión entre vecinos, quienes entendieron que la violencia no solo mata personas, también intenta romper el tejido social. Y sin embargo, en medio de esa herida abierta, la comunidad decidió aferrarse a la memoria del padre Ernesto como un acto de esperanza, porque recordarlo no es solo llorarlo, es continuar su legado de cercanía, solidaridad y valentía, incluso cuando el miedo intenta imponerse. Esta comunidad rota no busca venganza, busca justicia, pero sobre todo busca no olvidar, porque olvidar sería permitir que la violencia gane una vez más. La muerte del padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis no puede quedarse solo como una historia más de violencia que se consume y se olvida con el tiempo. Este caso deja una pregunta que incomoda, que duele y que no podemos seguir esquivando. ¿Qué tan protegido está quien decide servir sin esconderse? Porque aquí no solo falló la seguridad de una persona, falló un sistema que permite que un sacerdote desaparezca, sea asesinado y que durante días la verdad avance más lento que el miedo. La exigencia de justicia es necesaria, pero no suficiente. Este caso obliga a mirar más allá de los responsables directos y a cuestionar qué mecanismos existen para proteger a quienes trabajan en comunidades vulnerables,
especialmente a los sacerdotes que actúan como mediadores, defensores y últimos refugios de esperanza. Por eso, hay 3 preguntas que toda parroquia debería atreverse a hacer. ¿Qué protocolos reales existen para proteger a los sacerdotes en zonas de riesgo? ¿Qué acompañamiento psicológico, legal y preventivo reciben cuando enfrentan amenazas o situaciones sospechosas? ¿Y quién responde con rapidez y transparencia cuando un pastor desaparece? No hacer estas preguntas es aceptar que estas tragedias sigan repitiéndose. Recordar al padre Ernesto no es solo un acto de fe, es un acto de responsabilidad colectiva, porque el silencio también mata y la indiferencia prolonga la injusticia. Si esta historia te estremeció, no la dejes pasar. Comparte este video, deja tu comentario y ayúdanos a mantener viva la memoria, porque mientras sigamos preguntando, mientras sigamos exigiendo respuestas, todavía hay esperanza de que casos como este no se repitan y de que servir sin esconderse no vuelva a ser una sentencia de muerte. Si este video te informó, te conmovió o te hizo reflexionar, no te quedes en silencio. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras investigaciones. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo y qué opinas de este caso. Comparte este video, porque visibilizar estas historias también es una forma de exigir justicia. Aquí no buscamos morbo, buscamos verdad, memoria y conciencia, porque cuando el silencio se rompe, la impunidad retrocede.